Bienvenidos de nueva cuenta a nuestro programa Nuestros Autores. El día de hoy tenemos con nosotros al doctor Roberto González Villarreal, viejo conocido, por cierto, ¿no? Vamos a hacer confesiones personales en este espacio, pero es para presentar este bellísimo texto que le pusieron como título El taller de Foucault. Roberto, bienvenido a este programa. Debo decir que la verdad me da muchísimo gusto estar aquí frente a Roberto. Hacía un rato que no teníamos una conversación, aunque fuera frente a las cámaras, bueno, ni modo, así es la vida y hoy nos da esta posibilidad. Roberto, ¿por qué escribir un texto con estas características que tú le das al propio texto del taller de Foucault? Mira, ese texto tiene una historia particular. No es propiamente un texto mío, es un texto que lo elaboro a partir de 10 autores, 9 en particular. Se trata de 9 de mis autores, digamos así, favoritos. Pero favoritos no en el sentido nada más teórico o en el sentido afectivo, sino en un sentido estrictamente metodológico. Son favoritos en relación a una construcción de un método. Exactamente. Sí, hace muchos años descubrí a Foucault y al principio tuve una relación con Foucault tormentosa, primero porque no la entendía. Yo soy economista, yo vengo de la economía dura, de la economía de los modelos matemáticos, de ahí vengo. Pero a partir de intereses no solamente teóricos, sino también políticos, me dirigí al estudio de la política económica. No, porque eso tenía que ver, digamos, con tu doctorado en la Facultad de Economía de la UNAM, ¿no? Sí. Con esos datos duros. Sí, tenía que ver con eso, tenía que ver cómo entraba, en mi caso, cómo entraba el Estado en la construcción de la política económica. Pero el Estado en la economía es un ente muy extraño, porque es un ente externo. Entonces yo me tardé algunos años en tratar de dilucidar el estatuto del Estado en la economía, el estatuto del Estado en las ciencias sociales en general. Entonces me tardé años en trabajar eso y siempre fue un externo. Y poco a poco empecé a leer y a dirigirme a la ciencia política y a partir de ahí la ciencia política también tiene muchos problemas con el Estado. Y cuando llegué con Foucault, que fue totalmente accidental, descubrí un modo de plantear los problemas, un modo de analizar que es mucho más libre. Cuando dices accidental, ¿a qué te refieres? A que no había ninguna razón para que entrara con Foucault. ¿Así? Ninguna razón. Un economista que de repente descubre a Foucault es extraño hasta en otros lugares, ¿no? Te No más en plantea, México. digamos, una paradoja en ese momento. Sí, me plantea un modo de analizar distinto. Un modo de analizar distinto. Para empezar, el alejamiento de la teoría y la reivindicación del análisis. No en balde, en Foucault no puede encontrarse ninguna teoría de nada. Lo que hay es un conjunto de modos de analizar y sobre todo de modos de problematizar. Lo que estás diciendo es que hay en el fondo de Foucault un método. Hay un conjunto de métodos. Hay un conjunto de modos de problematización. Y esto en particular el que me interesa a mí es el que empieza a construir a finales de los 60 y de los 70, que es lo que llamó él la genealogía, y que tiene que ver con un conjunto de investigaciones particulares. El más conocido, obviamente, es el Vigilar y Castigar, que es el nacimiento de la prisión, pero después también el modo de analizar la relación del poder con el sexo. Pero para no entrar ya sobre los temas, ¿para quién escribir un texto sí, te decía, de este tipo? Para mí, ese fue un texto personal. Es mi modo de leerlos a estos autores, pero fue un modo de leerlo oblicuo, es decir, no directamente vinculado con lo que sus textos decían, sino con cómo habían problematizado, cómo habían construido los problemas de investigación. Eso es lo que me interesaba en ese momento a mí. Y lo trabajé algunos años. Estos son de los que más me interesan. En realidad son alrededor de 25 autores de los que yo empecé a trabajar para descubrir o para tratar de rastrear el modo como plantearon los problemas de investigación, que siempre los investigadores es el problema fundamental, claro. O el problema siempre es el problema, ¿no? El modo de construir el problema,
Y ahí hay una distinción ya epistemológica, ¿no? Los problemas no existen si no se construyen, y el modo de construirlos tiene muchos vericuetos que habría que especificar. Yo lo que hice aquí es leerlos metodológicamente, pero no metodológicamente en el viejo sentido del tipo de método y su vinculación. No, eminentemente procedimental, eminentemente procedimental. ¿Cómo le hicieron? ¿No? Pero eso venía, digamos, a lo mejor de tu tradición. No tanto, De la microeconomía, ¿no? No tanto, ¿no? Tanto, fíjate. Al contrario, es lo que me sirvió a mí de liberación, ¿no? Porque mis viejos estudios econométricos lo que hacían era especificar el modelo. Siempre hay un modelo que está referido a una teoría, y el modelo es el que se pone en cuestión. Acá no, esto es mucho más libre, ¿no? Acá de lo que se trata es de descubrir el modo como planteamos los problemas, y en ellos, en estos 9 autores que yo trato, el modo de plantear el problema es lo verdaderamente relevante. Bien. Entonces, inicialmente lo elaboras para ti, sí. Pero cuando... Lo que pasa es que, te decía, cuando empecé a vincularme con los estudiantes de posgrado, los de pregrado de aquí de la Universidad de Investigación Educativa, el primer problema que había era su dificultad para plantear el problema. Y entonces empecé a darles este tipo de lecturas. Empecé primero los seminarios orientados metodológicamente a cómo se construye el problema. Pero lo que hay, o lo que normalmente se encuentra en los manuales de metodología de investigación, es la vieja receta de hay que plantear los problemas. Y que en realidad no son problemas, sino son derivaciones de temas que algunos otros investigaron. Entonces lo que yo quería hacer era decirles a los estudiantes cómo se plantean los problemas, y empezamos a hacer lecturas de algunos de estos autores, orientados otra vez a la problematización, orientados a cómo se plantean los problemas. Digamos, de los autores, aparte de Foucault. Aparte de Foucault hay muchos más que están en la perspectiva en la que trabajo desde hace algunos años, es Foucault y algunos de los que trabajaron con él, no propiamente discípulos, porque uno no puede decir que Rosan Vallot es un discípulo de Foucault, ni mucho menos, pero sí que trabajaron en los seminarios de Foucault en el Colegio de Francia, algunos como Procacci, Giovanna Procacci, o el mismo Rosan Vallot, o muy cercanos como Robert Castel o Doncelot, por ejemplo, u otros estando vinculados a los temas de educación, como Fernando Álvarez, o Julia Varela, o Ian Hunter, o Popkewitz, que por cierto lo trajimos a la universidad y fue bastante rico, que se dedicara a especificar el método. Entonces lo que hicimos fue leer a los autores, ¿no? Y empezar a desmenuzar el planteamiento metodológico, pero insisto, en la parte que tenía que ver con el planteamiento del problema. Este libro es un modo de plantear problemas, es un pasar revista a 9 autores para ver cómo plantearon los problemas. El diseño de la investigación ya es otro negocio, es otro tema que no trata este libro. Bueno, y digamos, ¿cómo ibas construyendo esta idea de ir como problematizando? Si puedes ejemplificarlo, digamos, con 2 o 3, un texto inicialmente de Foucault, por ejemplo, y a partir de ahí, ¿cómo podríamos ejemplificarlo? Sí, el más claro, a mi modo de ver, es el de Vigilar y Castigar. El primer capítulo de Vigilar y Castigar es un ejemplo de veras paradigmático de cómo se problematiza en la vertiente genealógica de Foucault. Y yo no trato aquí, porque no es mi interés, ver las diferencias o las particularidades en el modo Foucaultiano de concebir la genealogía, del modo nietzscheano o de los autores de la sociología histórica. No es mi interés. No me interesa. Esta parte, de verdad, no me interesa en este momento. Esto se explica en la introducción del texto, ¿no? De cuáles son de qué es lo que particularmente me interesa en este texto. Te decía, el primer capítulo de Vigilar y Castigar es ejemplar en eso. Si uno lo acompaña con un conjunto de entrevistas de Foucault, de comentarios, de críticas, de respuestas, en fin, de posiciones frente al texto, uno obtiene material muy valioso para ver el modo de problematizar. Y Foucault directamente lo dice. Si los que han leído el Vigilar y Castigar recordarán que empieza con una descripción particularmente
plástica, una narrativa además muy bella de un parricida y del castigo al parricida, ¿no? El de Damián y el modo como se le castiga. Y después de esta narrativa del martirio, en otros términos, de este parricida, lo compara inmediatamente con el uso del tiempo en una cárcel. Siempre comentamos con los alumnos que ese modo de plantear el problema inmediatamente es muy rico, porque primero te dice una descripción que te conmueve, ¿no? Bueno, a algunos hasta los excita por el modo en el que se mortifica la carne, y después un uso del tiempo muy regulado. Ahí plantea muchas cosas. Primero es un contraste, y es una de las características del modo de problematizar. Siempre es un contraste, siempre es una crítica. A uno le recuerda viejos modelos cinematográficos de edición, ¿no? Pero sí es una crítica de una narrativa de mortificación de la carne a un uso del tiempo. Ahí hay un problema inmediato, hay un tránsito, hay una novedad, y eso es lo que tenemos que investigar, y eso es lo que se investiga. Entonces, la primera forma es esa. La primera forma de empezar a ver lo nuevo es contrastar en un periodo de tiempo muy corto, ¿sí? El salto en continuidades es muy sincrónico. Inmediatamente, y a partir de ahí se generan muchas preguntas, y eso es lo que uno tiene que tener la sensibilidad y, bueno, la cultura y las investigaciones previas, etcétera, que tiene que haber para ver dónde está la novedad y después cómo tratar la novedad. Aquí la novedad era de un parricidio a una cárcel. Claro. Esa es una discontinuidad en la economía del castigo. Entonces la pregunta es, ¿qué ocurrió ahí? ¿Qué ocurrió? Pues hay un modo distinto de castigar en un periodo de tiempo muy corto, ¿no? Yo sé que los investigadores, los historiadores, investigadores del castigo, tendrían sus vericuetos, sus bemoles, hay muchas críticas sobre el uso de fuentes históricas, en fin, pero eso no es lo que me interesa en este texto, ¿no? A mí lo que me interesaba en este texto es ver y cómo planteó el problema, y lo planteó de la forma más sencilla, ¿no? La forma más sencilla es, se castiga de un modo, se castiga de otro. ¿Cuál es las características de la nueva forma de castigo? Bueno, hay que especificarlas. Eso es lo que inicia el problema, no es lo que hace el problema. Ahí nada más se advierte una señal de algo nuevo. Hay algo que es distinto. Hay algo que es distinto y hay que investigarlo. Primero, si no es una novedad. Entonces Foucault lo que sigue es, si es una novedad, pero si es permanente. Si es verdaderamente una novedad o es nada más un incidente, vamos a decirlo así. Y encuentra que no, que hay muchas formas de ver la novedad. Regímenes de castigo distintos, tipos penales distintos, cambios en códigos penales, una expansión europea de las cárceles, o más bien la construcción de muchas cárceles. Pero esto lo vamos haciendo, digamos, en un tiempo. En un tiempo, pero muy corto, 30 años. En 30 años pasa todo esto. En 30 años tú y yo nos volvemos viejos. Sí, pero tú y yo no contamos en términos históricos para la economía de los castigos, ¿no? Entonces, hay una novedad y eso es la que hay que investigar. Y la novedad es esta extensión de la cárcel como la forma primordial del castigo, ¿sí? La pregunta ahora es, ¿y esto qué significa? Esto implica un conjunto de novedades que van desde los tipos de penales, ¿no? hasta las formas de narrativas y las construcciones de nuevas formas arquitectónicas. Después esto va a llevar a la conocidísima tesis sobre el panóptico y después al encuentro histórico de las razones de por qué la cárcel se volvió la forma fundamental. Algo así como uno ve el inicio y luego la pregunta es ¿qué va significando? Que son todos los elementos que estás generando, y luego... Y luego hay que contrastarlo con los que escribieron. Entonces hay lo que nosotros conocemos como la revisión de la literatura, ¿no? La revisión de la literatura en este caso es particularmente importante porque nos lleva a una especie como de desmarque
un desmarque teórico, desmarque político y desmarque histórico. Con los que se enfrenta inmediatamente son... Lo que ya se hizo. Lo que ya se hizo. Pero lo que ya se hizo le sirve en este caso, decía, para desmarcarse, porque otra vez para contrastar. Otra vez para contrastar. ¿Con quién y cómo? La pregunta ahí era esa. ¿Y con quién? Con los de la Escuela de Frankfurt, Rausch y otros autores que habían hecho más o menos lo mismo, habían hecho una especie de historia de los modos de castigo, vinculándolo con los modos de producción. Y Foucault lo que dice es, eso tiene razón, es bastante útil, sin embargo tiene una serie de dificultades tanto teóricas como históricas. Y este desmarque, este contraste otra vez entre las explicaciones que se dieron y el modo y el material histórico que había revisado, lo lleva a plantearse el problema en los términos genealógicos, que era la vinculación no es con los modos de producción, sino con la aparición de nuevas formas de poder, digamos, y de regímenes del poder. Para nuestro público, ¿qué significaría, digamos, acá lo genealógico? Lo genealógico es, como lo plantean ellos, es partir de un problema actual, y Foucault, y es a lo que quería llegar, lo que estamos viendo es la forma como él lo planteó en el texto, ¿no? Como ya lo escribió. La forma como empezó a investigarlo fue distinto, y él lo relata en muchos textos y en muchas entrevistas. Él estuvo involucrado en el grupo de información de prisiones en Francia junto con otros intelectuales franceses. Ante que se constituyó el grupo de información de prisiones, ante una serie de revueltas en las cárceles a principios de los años 70, finales de los años 60, en las cárceles francesas, pero también norteamericanas. Y los presos pedían una serie de reivindicaciones básicas, desde el ver a sus esposas hasta mejor comida, etc. Y Foucault estuvo involucrado con ellos. Y también porque estaban los presos políticos derivados de los 60, ¿no? y de otras formas de lucha. Entonces, la pregunta que ellos se hicieron, que Foucault se hizo, no es la pregunta del trabajo social, que también lo hicieron, es decir, cuáles son las condiciones de la cárcel, cómo se ejerce el castigo en la cárcel, cómo se violan los derechos humanos. Esas son las preguntas típicas de la sociología o del trabajo social, ¿no? Las preguntas del genealogista fueron distintas. Después de todo, si uno revisa la historia, las cárceles modernas son cárceles modelos, ¿no? Son cárceles que no tienen nada que ver con San Juan de Ulúa, o no tienen nada que ver con con Lecumberri. O con Lecumberri, no tienen nada que ver con eso. Tienen que ver con una forma de ejercicio del poder distinta. Entonces la pregunta que se hizo Foucault fue, ¿y esto cuándo? Las cárceles no es la forma histórica y eterna de castigo, ¿no? Es una forma nueva. ¿Cuál es su historia? Entonces siempre una de las características de la genealogía siempre parte de un problema actual, y habría que rastrear su constitución, y esto es lo característico de la genealogía, la constitución histórica de prácticamente todo, ¿no? Desde las instituciones hasta las relaciones de poder, y en la parte de los saberes, pues eso tiene otra forma que le llamaba la arqueología. Y continuando con la parte de aproximación al problema, ¿no? Ver los efectos, ver el contraste con lo que llaman algunos el estado de conocimiento, el estado del arte, hacer esta referencia a la genealogía. ¿Qué más, Roberto, en el texto? ¿Qué va dándole además un sentido más porque, como tú lo señalabas? Porque de lo que se trata aquí es de no partir nunca de universales, y esa es una de las características del método. O sea, no se trata del desenvolvimiento del castigo según los modos de producción. Los modos de producción identificado como un universal, como bastante abstracto por otro lado. No partir nunca de universales, sino partir de la historia inmediata, de los conflictos, de las dificultades, de las estrategias, ¿no? De los acontecimientos, ¿sí? Para ver cómo estos se fueron engarzando y construyendo, en este caso, instituciones, ¿no? Y modos de castigo particular, en este caso. Pero también podía haber otros como en el caso que nos interesaría a nosotros, aquí en la universidad y en general en las escuelas. Aplicado este método a las escuelas, lo han hecho muchos autores ya. Desgraciadamente en México todavía no tenemos ningún trabajo
Me genealógico. estoy acordando de la escuela primaria de una de las autoras que tú mencionaste, ¿no? De Julia Varela. De Julia Varela, por ejemplo. Sí, sí. Ese Julia es un Varela. trabajo clásico. Ese es un trabajo clásico, la arqueología de la escuela. Sí, es un trabajo clásico porque, bueno, Julia Varela fue discípula de Foucault, o al menos fue asidua. Se dice. No, fue asidua a los seminarios de Foucault en el Colegio de Francia, ella y Fernando Álvarez. Pero Manuel, tu próximo trabajo, la violencia escolar, ¿no es un trabajo representativo? No, no propiamente, porque ese texto, otro día que me invites, lo vemos, trata de ver ahí sí la constitución de un problema, más que de una institución o algo así. En este texto lo que a mí me interesa es cómo se constituyó el problema, después sus formas de gestión, eso ya viene un poquito después. Sí. En este caso, ¿no? En este caso, Julia Varela o Ian Hunter o Paul Kevitz, que son también Anne Querrien y otros autores que trabajan desde esta perspectiva, lo que tratan de ver justamente es ver cómo la identidad, educación y escuela es totalmente histórica, es circunstancial, vamos a decirlo así, en términos históricos, no es inmanente, ni mucho menos. La escuela se construyó y ver su narrativa es ver los conflictos y los intereses y las estrategias que de repente en un momento dado, allá por el siglo XIX, la escuela se volvió la forma predominante de educación, ¿no? Sí. Y digamos, hay una parte que a mí me interesa preguntarte que tiene que ver, a veces no nos gustan mucho estas preguntas, pero esto como a la hora que lo trabajabas tú con los estudiantes del doctorado, ¿no? ¿Cuáles eran los efectos? ¿Cuál era la percepción? ¿Cómo, eso sí. ¿Qué objetos de investigación empezaron a trabajar o a problematizar? Sí. A veces que no me gusta la pregunta, pero a mí esta pregunta sí me gusta, porque este texto salió porque ya estaban como hartos de verlo en internet, no en internet, sino en correos electrónicos o eso, ¿no? Entonces lo trabajamos durante mucho tiempo y en algún momento dado fue, bueno, pues ya que lo conozcan otros, con buena suerte, porque conozco de algunos lugares donde vienen así como hasta por 10 o 15 o 20, una cosa muy extraña para mí, de usarlo. El efecto inmediato, te voy a decir en las palabras que ellos usan, es cómo se les mueve el tapete. Porque como no se utilizan universales, y esa es la primera de las formas de desaprender, el primer corte, no hay universales, aquí no hay sociedad civil, aquí no hay Estado, aquí no son regímenes de gobierno, aquí no hay eso. Son formas históricas que siempre son las que hay que estar atentos para plantear los problemas en esos términos, ¿no? Lo primero es eso, les mueve el tapete. Lo segundo es que inmediatamente tienen un efecto hacia sí mismos y hacia el modo como ellos aprendieron, ¿no? Entonces hay un efecto como de desaprender que me gusta mucho, porque yo nunca fui un lector de Bachelard ni mucho de esos, pero pues, siempre lo decían que hay que como que desaprender. Y yo... Pero ese, según algunos autores, es el mejor obstáculo. Es el mejor obstáculo, ¿no? Sí. Es el o epistemofílico, como les gusta decir a algunos, ¿no? Exacto. Eso se ve inmediatamente. Se ve. Y les cuesta trabajo, ¿eh? Algunos tardan mucho tiempo en desaprender y en volver a construirlo poco a poco. O algunos compañeros míos que han estado en seminarios que hemos dado, les tarda mucho y a veces el efecto es muy doloroso. Conozco gente que me ha dejado de hablar algunos meses, porque no, sí, de veras, y de amigos, pero cuando lo reconstruyen, resulta cosas muy, muy interesantes. Luego, algunos han hecho las tesis así, ¿no? Me ha tocado aquí en la universidad, por ejemplo, Daniel Molina. Daniel Molina hizo una tesis muy bonita. Educación física, ¿no? Eso fue después, eso fue en el doctorado. Cuando lo hizo conmigo fue sobre la genealogía del docente investigador. En ese tiempo estaba muy de moda este asunto del docente investigador, y él lo que trató de hacer es su reconstrucción histórica. Aquí hay una diferencia entre reconstrucción histórica y genealogía que no quiero profundizar, pero en el momento que los compañeros lo empiezan a hacer, resulta muy útil para ver cómo ciertas categorías que de repente son de uso común en
lenguaje de la investigación o de la política educativa no son naturales ni un acierto histórico. Hay que ver de dónde surgieron, cómo surgieron, qué intereses tenían, en qué condiciones, qué estrategias utilizaron, cómo se construyó su narrativa, en fin. Y para ir cerrando, Roberto, con 2 minutitos casi, ¿por qué el taller de Foucault? Bueno, yo sé que lo has dicho, pero para sintetizar. El taller de Foucault es básicamente porque lo que interesa ver es el aspecto procedimental de la forma de plantear problemas en el estilo genealógico. Entonces el texto únicamente, repito, son la revisión de 9 autores, 9 textos que van desde Vigilar y Castigar hasta Ian Hunter y las premisas de la escuela, o Julia Varela y la arqueología de la escuela. Pero antes se pasa a revista una serie de temas que a mí me parecen tremendamente importantes, como el asunto del estado de bienestar, como el asunto de la invención de lo social. También consideramos como lo social como un universal, y no es cierto. Lo social y como la sociedad surgieron en un momento histórico preciso, y Don Celot lo que hizo fue regresar históricamente para ver en qué momento surgieron, en qué condiciones y cómo fueron transformándose, tanto la forma como se pensaba como la forma como se regulaba y se intervenía en él. Entonces el taller es para reivindicar esta lectura procedimental, que no metodológica, sino procedimental, más vulgar si tú quieres, más inicial. Más práctica. Más práctica. Yo tengo una diferencia ahí que en algunos momentos es radical con los lectores de Foucault. A mí Foucault no me interesa. Lo que me interesa es un conjunto de textos que escribió alguien llamado Foucault y de los cuales uno puede aprender siempre y cuando se empiecen a utilizar. Si no se utilizan y se quedan en el comentario de Foucault, me parece que es lo más antifoucaultiano que se puede hacer. Y yo, como no soy Foucaultiano ni antifoucaultiano, pues esas cosas no me interesan. Entonces se trataba, te digo, de rescatar esta parte procedimental. Entonces, ¿cómo le hicieron? Entonces había que tomarlo así. En otro texto que publiqué por ahí lo digo más claramente. Se trata de hacer como la historia de los instrumentos, ¿no? Y limpiarlos. A veces me siento como mecánico, pulirlos, exactamente. Y si no sirven, pues crear otros o utilizar otros. Si no, no sirve, ¿no? Y para eso se usa. Pues Roberto, se nos ha terminado el tiempo. Muchísimas gracias por la conversación. Y a ustedes los invitamos a otro programa de nuestros autores de la Universidad Pedagógica Nacional. Gracias, Roberto. Gracias a ustedes. Nos vemos en nuestro próximo programa.